15, por favor, en esta mañana. Y yo quiero que en esta mañana, usted y yo como iglesia, este tema, mire, siéntese un momentito, vamos a leerlo. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, tiene que tomar en cuenta la iglesia que la base de lo que es la iglesia cristiana, o sea, la base doctrinal de todo lo que, ¿por qué la iglesia cristiana existe? Es realmente por eso, por la resurrección de Cristo. Porque podemos hablar de una crucifixión y mucha gente murió crucificado antes de Cristo también. Pero la crucifixión no es lo que nosotros, el motivo por el cual estamos aquí, no lo es. Y esas personas murieron. Hay una exhibición, se me olvidó el lugar, el museo, donde todavía hay una parte del cuerpo, ya no tiene dedos, ya no tiene más que un pedazo de muñeca, y tiene un clavo. Entonces, eso lo tienen como evidencia de que antiguamente así torturaban los romanos a la gente que estaba condenada a morir por un delito grave. Por eso es muy importante que nosotros como iglesia no nos dé pena hablar de la resurrección de Cristo, porque parte de nuestra esperanza, o más bien nuestra esperanza, está en también que nosotros vamos a resucitar, porque tenemos vida eterna, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que entonces cuando nosotros lo creemos, tenemos que entender que el poder del Espíritu Santo levanta a Cristo de los muertos. Por eso es muy importante que esta doctrina de la resurrección, porque ¿qué significa doctrina? La enseñanza de la resurrección, la iglesia lo pueda compartir con los demás, ¿sí? Y podemos darnos cuenta de algo muy importante. Podemos mencionar que Buda murió, existió, pero todavía siguen sus restos en la tumba, si es que existen todavía sus restos. Pero existe la tumba de Buda, ¿verdad? Existe la tumba, por ejemplo, de Abraham Lincoln, un presidente en los Estados Unidos. Puede existir la tumba de grandes pensadores, de grandes filósofos. Pero la tumba de Cristo existe. Lo que ya no existe en la tumba es el cuerpo de Cristo. Porque Cristo resucita, no en espíritu, como dicen los testigos de Jehová. Cristo resucita con un cuerpo transformado. Entonces, esa es la diferencia de la que la iglesia tiene que aprender a saber tener esa doctrina, esta enseñanza. ¿Por qué? Porque antes de Cristo también hubieron personas que resucitaron, pero no resucitaron como Cristo resucitó, ¿sí? Cristo, cuando Él ya resucita, Él resucita con un cuerpo ya glorificado, como lo que vamos a tener también nosotros, ¿sí? Porque cuando resucita, por ejemplo, a Lázaro, lo resucita, pero también vuelve a morir otra vez, ¿sí? Resucita a la hija de Jairo, pero la resucita y vuelve a morir la hija de Jairo. Al hijo de la viuda de Naín, ¿sí? En el camino se lo encuentra, levanta al muchacho, pero vuelve a morir. Pero hay algo que nosotros podemos darnos cuenta en esto, ¿sí? Cuando Cristo resucita, ¿sí? La resurrección que tiene Cristo es la que Él nos ofrece a nosotros, su iglesia. A ver otra vez. La resurrección que Cristo ofrece es la que nos ofrece para vida eterna. Por eso Él dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida. ¿Y vida en qué? ¿Y vida en qué? En abundancia. Para vida existen tres palabras del griego, ¿sí? Una es biología, que es de la palabra biolos, ¿sí? Que es la vida que en un momento dado nos hace
ser concebidos, un espermatozoide con un óvulo de la mujer, empezamos a crecer en la panza de mamá, ¿verdad? Entonces esa vida biológica se empieza a desarrollar en nosotros. Nos tiene que crecer cabello, ¿verdad? Algunos con el paso del tiempo lo van perdiendo, eso es otra cosa, ¿sí? Nos empiezan a crecer las cejas, los dedos. Entonces esa es una vida biológica. Ahora, la vida biológica no solamente la tenemos nosotros, también la tienen las plantas, también los tienen los animales, también la tienen las aves, ¿sí? Existe, se me olvidó nada más esta palabra, pero que la otra palabra para vida es un estilo de vida, ¿sí? Nuestro estilo de vida en México es muy diferente al estilo de vida del europeo. Entonces, eso es lo que muchas veces nos marcan y ya llevamos dos. Pero la tercera palabra que habla Cristo en Juan capítulo 10, versículo 10, esa palabra del griego viene la palabra Zoe, Z-O-E. Y esa palabra solamente viene de una fuente que no se termina, una fuente que no tiene fin, inagotable. Por eso cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan Zoe, es lo que quiere decir, y la tengan en Zoe, la tengan en abundancia, esa vida. Entonces cuando nosotros vemos todo esto, ¿sí? Dice la palabra del Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí? La iglesia muchas veces decimos, ¿por qué se celebra Semana Santa? Es que está padre, porque mira, a Cristo lo crucifican y todo eso, pero es más importante celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a analizarlo porque Pablo le dedica un capítulo completo a una explicación de esta. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a ver en esta mañana cómo Pablo empieza también a decirles a la iglesia de Corintios acerca de lo que es la esperanza en la resurrección. ¿Ya está ahí? Amén. Ok. Bueno, vamos a orar primero, porque ya vamos a entrar con la lectura. Padre bendito y santo, en esta mañana, bendícenos con tu palabra. Háblanos a nuestro espíritu, Señor, a nuestros pensamientos, Señor, que tu palabra, Señor, los ordene. Y que en este momento todo lo que nos distraiga, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, sea quitado de nuestra mente, Señor, de nuestro sentimiento. Y permítenos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, activado en nuestras vidas. Para que en el nombre de Jesús nosotros podamos comprender el poder de la resurrección, ¿sí? Queremos pedirte esto, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje yo lo titulé ¿Qué se gana con la resurrección de Cristo? ¿Qué se gana con la resurrección de Cristo? Ahora, póngame atención. Dice la palabra del Señor, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, la enseñanza que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, dice Pablo que tenemos que estar perseverando en esta enseñanza. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Qué significa la palabra perseverar? ¿Sí? Porque, por ejemplo, dice la palabra del Señor, el que persevera hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. O sea, el que no se echa para atrás, el que no desiste, el que es constante, el que, por ejemplo, un atleta persevera, si tiene un error, lo va corrigiendo, pero la perseverancia a un atleta lo hace ser diferente a los demás atletas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice el versículo 2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. La base, bueno, yo les dije, lo principal que la iglesia predica es la resurrección de Cristo. Pero tenemos que hablar también de la crucifixión. ¿Cuál fue el motivo de que Cristo fue a la cruz del Calvario? Limpiar nuestros pecados.
¿Limpiar qué? Entonces, ¿cómo somos salvos? ¿Por una manda? ¿Por santos? ¿Por qué somos salvos? Por la sangre de Cristo Jesús que se derramó, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Ahora, ¿Cristo fue crucificado? Sí, para salvarme. Eso es lo que tenemos que perseverar. ¿Seguimos aquí? Dice la palabra del Señor. Conforme a las Escrituras. ¿Conforme qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿cuáles Escrituras? ¿Las del Nuevo Testamento o las del Antiguo Testamento? No existía Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento viene una recopilación de lo que es, todavía es más, los evangelios existen mucho después de las cartas de Pablo, pero la base de la iglesia se siguió basando en lo que era el Antiguo Testamento. Ahora, en este caso, ¿sí? ¿De qué se habla? De los profetas. Isaías dice que Cristo iba a resucitar. Daniel dice que Cristo iba a resucitar. Entonces, cuando decimos conforme a la Escritura, es que estamos diciendo conforme a lo que dijo Daniel, ¿sí? Y Daniel, por ejemplo, él marca exactamente que Cristo iba a llegar a un tiempo de 72 semanas en las que el Mesías iba a aparecer y después se le iba a quitar la vida y a la mitad de la semana iba a ser crucificado, ¿sí? ¿A la mitad de qué dice? Y la mitad de la semana no es viernes, mi hermano, no es viernes, si se lo dejo de tarea, porque nosotros no celebramos la crucifixión de Cristo los viernes, Eso es incluso una celebración pagana, ¿ok? Porque Daniel dice directamente, a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías, ¿ok? Entonces, no nos vamos a detener porque todo esto es una enseñanza escatológica, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ya con esa base de que Cristo muere y de lo que va sucediendo, ¿sí? Toda esa profecía se fue cumpliendo al pie de la letra en una sola persona. Y ese es Cristo Jesús. Uy, Padre. Bueno, versículo 5 dice, y apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? Pedro, ¿sí? Si tú eres gringo, le dices Peter. A Pedro se le apareció, ¿ok? Y dice, ¿y después a quién? A los 12, ¿ok? Ahora, pongan atención. Aquí ya está Matías. Ya Matías tomó el lugar de ¿quién? Algunos sí ya saben. De Judas. Puede que Judas también se mata, se suicida, se quita, se cuelga en un árbol, ¿sí? Se destripa durante el proceso de la crucifixión de Cristo. ¿Ok? En ese momento ya dejó de existir Judas, pero los apóstoles ponen en su lugar por el Espíritu Santo a un hombre llamado Matías. Ahora, el apóstol Pablo fue el discípulo, el apóstol número 13. ¿Qué apóstol fue Pablo? El apóstol número 13, no fue el 12, fue el 13º. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vámonos ahí. Dice, después se les apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos vieron también a Cristo Jesús? Más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, gracias hija, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
¿Se le apareció Cristo al apóstol Pablo? Claro que sí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis que dice. Pero escuche bien, vamos a poner atención desde el versículo 12. Escuche. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Es una pregunta. ¿Cómo afirman algunos que no hay resurrección de muertos? Apúntenle, por favor. Ok. Había una secta dentro de los grupos religiosos del tiempo de Jesús que se llamaban, no eran ni los fariseos, ni los celotes, ni los escribas. Era un cuarto grupo, que este grupo había surgido después de Grecia, con un sacerdote llamado Sadoc, y de ahí viene su nombre, de los saduceos. ¿De los qué? Saduceos. Estos llegaron con Jesús y le hicieron una pregunta. Bueno, le quisieron que Jesús les contestara una duda que tenía. Ahora, ¿es malo tener dudas? No, sino ¿cómo vamos a salir de la qué? De la ignorancia, ¿verdad? Y llegan y le dicen: a ver, maestro, tú que dices que eres bien pilas en la enseñanza, hay una mujer que se casó con un hombre y muere el hombre. Y al morir el hombre, la ley dice que su hermano menor tiene que tomarla como mujer para dejarle herencia al hermano mayor. Pero se muere también el segundo, se muere el tercero, el cuarto. Yo ya la hubiera desaparecido, mató a todos los hermanos. Quinto se murió, sexto se murió, y venía el séptimo. Entonces se casó con toda la familia. Está grave esta mujer, ¿A poco no? Sí, es la viuda negra de Damasco. Y dice la palabra del Señor que le hacen una pregunta a Jesús los saduceos. Le dice: a ver, tú que dices que tenemos un Dios vivo, que es Dios de vivos, porque Jesús acababa de hablar acerca de que nuestro Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y dice: a ver, en el día de la resurrección que ustedes según afirman, ¿con cuál de ellos se va a quedar? Fíjense nada más, no estaba perdida la mujer. Tenía hasta para escoger cuando llegara al cielo. Y le dice el Señor Jesucristo, dice: de veras que están brutos. Bueno, no se los dijo en estas palabras. Les dijo: erráis ignorando ¿qué cosa? Las escrituras, y menciona algo, y el poder de Dios. ¿Qué ignoraban estas personas? Las escrituras, de que las escrituras hablan de que sí ha habido resurrección, ¿sí? Y está el caso de ¿quién? De Elías. ¿No es cierto? Elías se le muere un hijo. ¿A quién? ¿A quién? A la de Sarepta, a la viuda de Sarepta. Un niño de 15 años. Durante el periodo de la sequedad, en el periodo donde no hubo agua 3 años y medio, el muchacho llega con un dolor de cabeza y se le muere a la mamá. Y entonces llega la mamá con Elías y el cuerpo del hijo le dijo: mira lo que tú has traído, maldición acá. Y dice la palabra del Señor que Elías toma al niño, ya iba a decir bebé, al muchacho, se lo lleva a su recámara y empieza a orar, y resucita y se lo entrega a la mamá. Después de esto, ¿sí? Su sucesor de Elías iba a hacer el doble de milagros. ¿No es cierto? ¿Quién era el sucesor de Elías? ¿Eliseo? ¿Sí o no? Muchos no sabían, y hay que estudiar Biblia, por favor.
Eliseo, ¿cómo se llamaba? Y dice la palabra del Señor que una historia más o menos similar. Había una mujer en el pueblo de Israel que tenía palancas en el gobierno, Estaba bien posicionada. Y cada vez que llegaba Eliseo a este lugar, ¿sí?, ella iba a escuchar las enseñanzas de Eliseo. Y un día dice la palabra del Señor que le dijo al marido, dice, ¿por qué no le hacemos un aposento al hombre de Dios? Dice, para que él ya no ande rentando ahí y se vaya ahí. Mejor se lo hacemos nosotros y aquí lo tenemos en casa. Y lo hicieron. Dice, con el paso del tiempo, entonces Eliseo, le dice a su criado, le dije, ¿qué le haremos a esta mujer? Porque nos trata bien. Es chida, es de las que, se pone en las pilas. Así hay muchas mujeres de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces le dijo, mira, llámala. Y cuando la llaman le dicen, ¿quieres que le pidamos algo al rey por ti? Y la mujer le dijo, no, ¿qué te pasa? Yo estoy mejor parada que tú, más palancas que tú. En esas palabras, no es broma, léalo. Y entonces le dice, pero no tienes hijo. Y sin pedirlo la mujer, entonces Eliseo le dice, de aquí al tiempo señalado, o sea, dentro de un año, estarás cargando en tu regazo un bebé. Y dice la palabra del Señor que le dijo a ella, no te burles de tu sierva, porque no he podido concebir. Y el año siguiente la mujer ya estaba cargando un bebé. Y tiempo después, el muchacho también se enferma. Y cuando le mandan a decir a Eliseo que el muchacho ya estaba muerto, dice la palabra del Señor que Eliseo dice, ¿por qué no me lo reveló el Señor? Llegó Eliseo, ¿sí?, oró por el muchacho y se lo entregó a la mamá. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos casos ya llevamos en el Antiguo Testamento de esto? Por eso dice la palabra del Señor que Jesús le dice, erráis ignorando las Escrituras. ¿Y el poder de quién? ¿Y el poder de quién? Un profeta de Dios le transfería a su hijo sucesor la misma unción o lo que él tenía. Pero dice la palabra del Señor que antes de que Elías fuera arrebatado delante de Eliseo, le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Qué le pidió Eliseo? ¿Qué le pidió Eliseo? ¿Qué le pidió Eliseo? A ver todos. Una doble porción ¿de qué? De tu espíritu. ¿Ok? ¿Estamos aquí? ¿Ok? Pongan atención en esto, mis hermanos. Cuando nosotros vemos a Jesús diciéndole a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras, dice, y el poder de Dios, es porque no saben en un momento dado que el poder de Dios sí puede resucitar muertos. Y así sucedió. Eliseo enferma y dice la palabra del Señor que cuando Eliseo muere, lo enterraron por la enfermedad que había tenido. Pero vamos a ver cómo termina esa historia. Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes. Capítulo 13, versículo 20 a 21. Póngamelo en pantalla, por favor. Dice, todos a ver, ayúdenme. ¿Y murió quién? Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, ¿entrado qué? Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron, dijeron, ay, nanita. ¿Sí o no? Entonces de miedo ya ni se despidieron, lo aventaron al primer hoyo que encontraron y arrojaron el cadáver en el sepulcro ¿de quién? Y cuando llegó a tocar el muerto, ¿qué cosa tocó? Los huesos. ¿De quién? Revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Hasta dónde había alcanzado la unción? Todavía estaba muerto, ya esquelético. ¿Sí?
que algún doctor de medicina se lo hubiera llevado a su oficina y ahí tenerlo. Y cuando los huesos de esta persona tocan, cuando este muerto tocan los huesos de Eliseo, ¿qué dice la palabra del Señor? Resucita. ¿Por qué resucitó el de Elías, el muchacho donde Eliseo está, y esta persona? ¿Por qué resucitó? La unción, el poder de Dios. ¿Ok? El poder de Dios vive en la iglesia, se mueve entre la gente. Por eso el Señor dice, pondrán las manos sobre los muertos, ¿y qué van a hacer? Y resucitarán. ¿Quién lo cree? Ahora, cuando los saduceos ven esto, mis hermanos, le dicen, erráis ignorando las escrituras y el poder ¿de quién? Y el poder de Dios. Pablo, entonces, en esta carta a los Corintios, está hablando acerca de la resurrección, y lo primero que no tenemos que ignorar nosotros es que la resurrección no es porque la persona lo pueda hacer sola, sino porque dice la palabra del Señor que hay un poder detrás de esto para poder dar vida a la gente. Romanos capítulo 8, versículo 11. Rápidamente. Romanos 8, 11. Por eso es muy importante que la iglesia, cuando le explique a la gente acerca de la resurrección de Cristo, la gente sepa quién resucitó a Cristo. ¿Sí? Ahora, acuérdense, Cristo vino como ser humano. ¿Cómo vino Cristo? Como ser humano, y murió como ser humano. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, pero como ser humano Él no se iba a parar de la muerte. ¿Qué lo iba a levantar? Dice, y si el Espíritu, todos juntos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos vivificará por su Espíritu que mora. Entonces, ¿quién levanta a los muertos? El Espíritu Santo, porque está con E mayúscula. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia de Corintios. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco, ya voy en 1 Corintios 15, 13, cabina. Tampoco Cristo resucitó. ¿Vamos bien hasta ahí? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo, ¿qué dice? Resucitó. Y si Cristo no, ¿qué? 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Entonces, ¿qué predicaba la iglesia del primer siglo? La resurrección ¿de quién? ¿Qué le decían a la gente? ¿Por qué los fariseos empezaron a perseguir a la iglesia? Porque predicaban de un Cristo que había muerto, pero que había ¿qué? Resucitado. Es padre levantarse 4 de la mañana, ponerse un vestido blanco, ir a las 5 de la mañana, pero si no está el poder de Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, iglesia? Si la iglesia no quiere usar el poder de Dios. Esta enseñanza es para que nosotros entendamos, mire, de la muerte nadie se va a salvar. Todos tenemos que pasar por la muerte, tarde que temprano, si Cristo no viene, ¿verdad? ¿Es una ley de la vida o no es una ley de la vida? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Y qué va a suceder? La ley de la vida. Pero los que creemos en Cristo vivimos en esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La resurrección de los muertos. ¿Sí? Pero si nadie se salva de la muerte, mis hermanos, estamos seguros de que alguien nos va a levantar de la muerte. ¿Ya lo estamos entendiendo? Pero no solamente se ganó en la muerte de Cristo que lo creyésemos, sino que tenemos que entender
que si de la muerte todos vamos a pasar, entonces una enfermedad no es difícil para Dios. La economía no es difícil para Dios. Una rotura familiar Dios la puede volver a unir. Lo más difícil ya se hizo. Cristo lo logró por usted y por mí, al darnos vida y vida en abundancia. ¿Lo creen esta tarde? Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. Amén. Versículo 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no ¿qué? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros ¿qué? Ni nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, también, escuche, subraye esto. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La versión 1909 dice: somos los más dignos de lástima. Ay, pobrecitos los que predican que Cristo resucitó, si Cristo no resucitó. Entonces también no hay esperanza para los que ya murieron anteriormente en Cristo. Ahora, esto es lo que contesta la pregunta de Mateo capítulo 27, que cuando Cristo muere y Él dice consumado es, dice la palabra del Señor que entonces la tierra tembló y los sepulcros también fueron ¿qué? Y dice, y muchos santos, ¿sí? ¿Salieron de qué? De sus tumbas. Póngame atención en esto, mis hermanos, porque Mateo es el único que menciona esto, nadie más. Entonces cuando lo analizan, incluso los teólogos dicen que Mateo se desvía de una enseñanza que viene dando acerca de la crucifixión, de todo lo demás, y de repente Mateo se sale del tema para incluir algo, ¿sí? Ahora, escúcheme bien. Cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, si lo dice la palabra del Señor, es verdad. Número uno. Si lo dice la palabra del Señor, es verdad. Ahora, lo único que no aclara es quiénes son las personas que resucitaron. Escúchelo. Porque si Eliseo tenía 1 año de muerto y ya estaba esquelético, ahora imagínese David, que murió antes de Eliseo. Imagínese Abraham, que murió antes de Eliseo. Entonces, en ese momento Cristo muere y resucitan algunos santos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nada más que hay detallitos que Mateo dice. Dice, uno de los detalles dice, y se aparecieron. ¿Se qué? Ponga atención en esto. Se aparecieron a muchas personas. Y la palabra aparecer, ¿sí? Del griego es no está, pero ahora sí está, para que lo entiendas. ¿Sí? Para que lo entiendas. Entonces, lo que está diciendo Mateo, ¿sí? Es que Mateo está adelantando lo que se está ganando en la muerte de Cristo. Y con la muerte de Cristo, al venir a resucitar, Él va a venir a lo que acabamos de leer de Pablo, a todos los santos, los que creemos en Él. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros tenemos una esperanza, mis hermanos. Y esa esperanza es que un día vamos a morir y algún día seremos llamados a un juicio, porque todos vamos a ser pasados por el juicio, Todos tenemos que dar cuentas. Nadie de aquí se va a salvar de eso, Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, ¿sí? Nada más que lo que nos va a dar entrada, ¿sí? Es que cuando el Señor Jesucristo y el Padre vean, van a ver la sangre de Cristo. Y cuando vean la sangre de Cristo en nuestras vidas, entonces nos va a decir, bien, buen siervo fiel,
Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ok? Entonces ahora póngame atención en esto, mi hermano. La esperanza del cristiano, mi hermano, la esperanza del cristiano está que un día seremos semejantes a Cristo. Uy, Padre Santo. Bueno, entonces parece que si usted se quiere parecer a su suegra, está bien, parezcase a su suegra. Miren, las muchachas están diciendo, no, ya conocí a mi suegra, no, pastor. ¿A quién nos vamos a parecer? A Cristo Jesús, ¿ok? Ahora, me quedé en el 20. No, 19. Dice el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo les dije que la versión 1909 dice, somos dignos de lástima. Versículo 20, mis hermanos, dice, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Otra vez, mas ahora, Cristo ha resucitado ¿de qué? Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Ok? Bueno, les acabo de comprobar escrituralmente de que en el Antiguo Testamento también hubieron personas que resucitaron. ¿Ok? ¿Cierto o no es cierto? Ok, la unción que traía Eliseo lo toca esta persona que lo acaban de aventar y los huesos de Eliseo lo reviven. ¿Ok? Pero no para vida eterna. No para vida eterna. Ellos viven el tiempo, el periodo que todavía llegaron a cumplirlo y el tiempo que Dios determine que vamos a cumplir. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso es biológicamente comprobado. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, pero pónganme atención en esto, mis hermanos. Cuando Cristo resucita, hay por lo menos dos cosas muy importantes que tenemos que ver. Dice la palabra del Señor que la primera es, cuando Él resucita, encuentra a una mujer llamada María Magdalena. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Uy, Padre Santo. ¿Sí o no? Ahora, ¿se emociona o no se emociona? Claro, se emociona, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Tranquila, espérate. No me qué, porque aún no he subido a mi Padre. Otra versión, en otra parte dice, aún no he sido, ¿qué cosa? Glorificado. ¿Ok? Aún no he sido, ¿qué dice? Glorificado. La palabra gloria o glorificar viene de una palabra que es Shekinah. ¿Qué es? A ver otra vez, ¿qué es? Apréndaselas, aunque parezcan raras, pero no se lo vaya a poner a su hija de nombre, ¿eh? Ahí viene la Shekinah. Sí, no se le, es que luego ¿ok? Significa gloria, esplendor, inmensa luz, todo eso. ¿Ok? Bueno, vamos a aclarar este punto para que entendamos lo grandioso que es la resurrección de Cristo Jesús. Primero, Romanos capítulo 3. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, ¿sí? La carta de Romanos. La carta de Romanos nos habla acerca de lo que el hombre hizo con la figura de Dios, cómo la convirtió en bestias, en animales, y por qué se distorsionó la mente del hombre. ¿Ok? La gente puede decir, pastor, ¿qué de malo tiene que yo traiga una crucecita y un cristito? Bueno, si tú quieres que Cristo sea de ese tamaño, ese ya es tu problema. Pero la gloria de Dios es grande, mi hermano. ¿Ok? Ahora, la palabra del Señor nos enseña que nosotros, bueno, el ser humano, fuimos hechos a imagen y semejanza de ¿quién? ¿De quién? De Dios.
Fuimos hechos a imagen y ¿qué? Semejanza de Dios. Ahora, Adán y Eva vivieron ¿en dónde? En el huerto. Otra cosa. Paraíso. ¿Qué más? En el jardín del Edén. Mire, ya cuántos nombres llevan. Huerto, jardín, paraíso, ¿verdad? Pero no le dan a lo que realmente dice la palabra del Señor. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Romanos 3:23. ¿Qué dice? 3:23. Romanos 3:23. A ver, cabina. Denle un zape a los de cabina, por favor. Ahora, fíjese bien. Peca Adán, peca Eva. ¿Salieron del huerto del Edén? Bueno, lo cambio la pregunta. ¿Qué perdieron en Adán y Eva cuando pecaron? Ah, ok, ya. Dice discúlpeme. Yo sé que ustedes son. Dice, por cuanto todos pecaron, están desechados. ¿De qué? ¿De qué están desechados? De la gloria de Dios. Qué interesante es esto. Cuando llega María Magdalena a querer tocar a Jesús, le dice: no me toques, porque aún no he sido glorificado. Antes de morir, Jesús en Juan capítulo 16 y 17 está orando. Le dice: Padre, aquella gloria que tuve contigo, sí, quiero que donde yo estoy, ellos también que estén. ¿Qué es lo que quería el Señor darnos? La gloria del Padre. ¿Ya lo estamos captando en esta mañana? ¿Sí? Cuando Cristo le dice a María Magdalena: no me toques porque todavía no está la gloria en mí. ¿Sí? ¿Cómo entonces era la vida de Adán y Eva en ese jardín, en ese huerto? ¿Cómo era? Era un cuerpo glorificado. ¿Era un cuerpo qué? No se enfermaba, pensaba como Dios, hablaba como Dios. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de la gente hoy en día? La queja. Te levantas en la mañana y dicen: ay, qué frío. Ay, llevar a estos chamacos a la escuela. Ay, le voy a ver la cara a mi jefe. Ay, tengo que agarrar el metro lleno. Cuando uno tiene la gloria de Dios, de verdad se quita uno de todo eso. Y uno empieza a decir: ¿qué trabajo me ha dado Dios para bendecirme? Qué día tan hermoso nublado. Qué cama aunque tenga un resorte salido está. De verdad. A veces tenemos tanta queja en nuestra vida, mis hermanos, que empezamos el día con queja y terminamos el día con ¿qué? Porque los chamacos no se quieren ni a dormir. De verdad, mi hermano. El diablo ha plantado tantas palabras negativas en nuestra mente que nos ha sacado de la gloria de Dios. Usted no va a ver en la gloria de Dios, en el huerto, en el jardín, ¿sí? A un Adán y Eva diciéndole: ay, me lo hubieras hecho un poco más alta, Señor. De verdad. Cuando Dios estaba creando todo, ¿sí? ¿Cuántos días se tardó para crear todo el Señor? 6 días, ¿sí? Y de toda la creación, ¿sí? ¿A quién creó al último Dios? No es cierto, mentirosa, hermana. ¿A quién creó Dios al último? ¿A quién? ¿A quién creó? Y tiene lógica. Porque si lo hubiera creado desde el primer día, le diría: esa estrella está mal, el color no queda, ¿no es cierto? Denle un aplauso a Dios de haberla creado al último.
Dios trae al hombre, Dios trae al hombre y a la mujer y los pone a que ellos sean los administradores de todo lo que creó. De todo lo que ¿qué? Creó. Y entonces el hombre está en la gloria de Dios. El Señor está con el hombre hablando y de repente llega Adán y dicen, oye, mira, le puse el león, así es su nombre. Y dice el Señor, bien hecho. No le dicen, no, oye, ¿qué te pasa? No. Están en la gloria de Dios, mis hermanos. Hoy el enemigo nos ha sacado de la gloria de Dios. ¿Y qué decimos? Si juega México no voy al templo, Para mí que pierda luego. Ya es un fracaso ese equipo. Hay gente que ha perdido la gloria de Dios nada más por un tipo de cosas así. Sí. Un conflicto familiar nos saca de la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo te empieza a meter algo que se llama muerte espiritual. Y la muerte espiritual es lo que destruye vidas, mis hermanos, propósitos. ¿Y qué sucede cuando una persona no se da cuenta de eso? Hay gente que se contagia al entrar a trabajar a una empresa, un trabajo, y llega como buen cristiano, y al principio hasta llega con su Biblia, les empieza a hablar, y con el paso del tiempo hasta se convierte peor que ellos. Perdió la esencia, la gloria de Dios. Se fue contaminando poco a poco. Es que es tan importante todo esto que el Señor Jesucristo ganó. Y muere. Le dolieron los clavos. Le dolieron las injurias. Le dolieron cada puñetazo que le dieron. Todo ese tipo de cosas que el Señor tuvo que soportar para que al tercer día Él le dijera al Padre: aquella gloria que tuve contigo, quiero que tú también se las des a ellos. Para que donde yo estoy, Él ya se veía ahí. Para que donde yo estoy, ellos también estén. Ahí es donde te quiere Dios. Ahí es tu lugar. Ahí es el lugar donde el Señor te ha querido siempre. Ese lugar te pertenece. Lo ganó Cristo al resucitar. Y con Él te entregó todas las cosas. Que no ves que hay avance, tú créeselo al Señor, porque en ti está la autoridad. Hay un poder que se está moviendo. Y Dios lo quiere en esta mañana empezar a activar. Tus palabras, tus pensamientos, que muchas veces te han tenido donde estás ahora, Dios los puede empezar a cambiar. Porque jamás Cristo dijo, no voy a lograrlo. ¿Y qué pasa si fallo? ¿Y qué pasa si Satanás? ¿Qué pasa si no salgo de la tumba? Esas palabras que Jesús dice en Juan: donde yo estoy, yo quiero que también ellos ¿qué? Estén. Para que la gloria que tú me diste también se la demos a ellos. ¿No es cierto? Pablo pudo entender el poder de la resurrección. Pablo supo que era lo que traía la resurrección. ¿Sabe qué nos dio con la resurrección el Señor Jesucristo? La semejanza de Él, mi hermano. De verdad. La semejanza de Él. No lo creemos. ¿Sabe por qué no lo creemos? Porque nos cuesta trabajo pensar como Él, hablar como Él, movernos como Él. Porque de repente salimos a la López Portillo, ¿verdad? Y si el cuate se nos empieza a decir, bajamos la ventana y dice: órale, hijo de tú, quién sabe qué, bájate, carnal. Empezamos con todo ese tipo de cosas. ¿No es cierto? Si la suegra le dice: te quedaron mal los romeritos este año. Ay, señora, pues hágaselos usted a su hijo.
¿No es cierto? Cristo se despojó como Dios, pero como hombre fue a la cruz, murió por nuestros pecados. Y cuando el poder del Espíritu Santo lo resucitó, nos trajo la gloria del Padre de regreso. Él es digno de toda la honra, de toda la gloria. Por eso es el primogénito de esto, mi hermano. Ahí es donde cabe esto. El primogénito, el primero. Y después ya fuimos contagiados todos. Amén. ¿Le puede dar otro fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Amén. Bueno, muy bien. Ahora vamos a terminar. Capítulo 15 de 1 Corintios. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es lo que acabo de explicar. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de ¿qué? Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando ya estemos con Él. Ya no va a haber muerte. ¿Ok? Va a haber un periodo de 1000 años. Pero después va a volver a ser soltada la muerte. ¿Sí? No vamos a explicarlo. Eso lo vamos a ir a explicar en otras clases. ¿Ok? Vamos a terminar. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas las sujetó debajo de ¿qué? Por eso le dije, ¿qué ganó Cristo con su muerte? Y ahora dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a esta hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo de nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones matan las buenas costumbres. Las malas conversaciones van a matar tu fe. Las malas conversaciones te van a decir cosas que no deberías de decir. Yo no sé para qué me casé con esta vieja. Yo no sé para qué le hice caso a mi compadre y todo ese tipo de cosas. La muerte, mis hermanos, puede estar manifestado en muchas maneras, hasta en una mala conversación. Amén. Bueno, vamos a terminar. ¿Dónde me quedé? Ok, 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Escuche, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, lo que se entierra el día que muramos, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra la de los terrenales. ¿A cuál quiere ir usted? ¿Ya lo entendió? Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra, en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Así también está escrito: fue el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que vivifica. ¿Ok? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, vivimos en esta carne. Debo cambiar un poquito. ¿Ok? No vaya a decirlo usted como animales, no. Ese ha de ser su suegro. Dice, vivimos, ¿qué dice? ¿A dónde me quedé? 46. Dice, más el espiritual no es primero, sino el animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es de ¿dónde? ¿Cuál? El terrenal, también los terrenales. ¿Y cuál? Celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ok? Como dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ok? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto de mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Versículo 57 para ir terminando. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver todos juntos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es esto? La resurrección. En la resurrección de Cristo ya tenemos la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De verdad, mi hermano, no venimos a cantarle bonito, venimos a celebrar. A ver otra vez, venimos a celebrar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos va a costar trabajo. Claro que sí, mi hermano. De eso se trata el cristianismo, de ser más que vencedores, de enfrentar las cosas, de no tenerle miedo al éxito. Sin miedo al éxito, mi hermano, porque en Cristo somos más que vencedores. Él ya lo conquistó todo. Él se levantó de los muertos.
Ahora está sentado a la diestra ¿de quién? Del Padre Celestial, y ahí nos puso también a nosotros. El último versículo, ¿qué dice? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Aleluya. Daniel capítulo 12. Yo quiero que se ponga de pie. Quiero ir terminando con Daniel 12. Ahora, Pablo empieza esta enseñanza de la resurrección diciendo, y resucitó como está escrito en las Escrituras. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ok, ya lo comprobamos, que el Señor Jesucristo, los profetas hablaron de su resurrección. Pero hay una profecía en Daniel 12 que se está empezando a cumplir en este tiempo. Escuche bien lo que le quiero decir, mi hermano. Póngame atención. La profecía que vamos a leer de Daniel 12, mi hermano, no se había cumplido ni en el tiempo de la iglesia primitiva, ni en el tiempo del surgimiento de esos grandes hombres de Dios. Esta profecía, mi hermano, claramente dice los detalles de cómo va a ser, para quién va a ser. ¿Están ahí, mis hermanos? Daniel 12. Dice la palabra del Señor, versículo 1. En aquel tiempo, habla de un ¿qué? De un tiempo, de un espacio, de una hora, de una fecha. ¿Sí? ¿Estamos aquí? En aquel tiempo se levantará ¿quién? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Será tiempo de qué? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Cuando usted y yo dijimos, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador, nuestro nombre, miren, empezaron a agarrar con tintas de oro. David Arana Alemán, él está en el libro de la vida. No sé quién más, no sé si usted también. ¿Quién más? Dígalo con seguridad. ¿Quién más? Entonces sí habla de usted esto. Versículo 3. Los entendidos resplandecen. 2, vámonos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso habla de la resurrección. Pero el versículo 3, mi hermano, da un giro diferente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esto mismo es lo que quiere decir la gloria de Dios, mi hermano. ¿Una persona puede vivir en esta tierra con la gloria de Dios? Sí, sí, mi hermano. Y usted puede ser portador de esa gloria todos los días. Los entendidos resplandecerán. ¿Qué le dije que significaba la palabra Shekinah? Resplandor, gloria. Los entendidos resplandecerán como el resplandor de ¿qué? ¿Cuál es ese? El sol. ¿Quién puede ver un minuto nada más el sol así, de frente? Y los que enseñan la justicia, la luz, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, el conocimiento se aumentará. Dios puede empezar a levantar una generación de jovencitos que le crean esta palabra a Dios, de jovencitos, de jovencitas que le digan al Señor: yo tengo la solución para la economía del país, yo tengo la solución para el SIDA, el Señor ya me reveló esto, el Señor
resurrección de Cristo nos lo trajo todo eso. Lo que perdimos, que según Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios, ahora en la resurrección de Cristo lo volvimos a recuperar. Él lo hizo posible para nosotros. Él lo hizo posible para nosotros. Hoy la ciencia, ¿sí?, no lo quiere comprobar la resurrección de Cristo, pero la ciencia histórica sí lo puede hacer. ¿Y sabe con qué? Con algo bien sencillo. 2000 años de estar atacando que esto es una mentira, y hasta el día de hoy no lo han podido deshacer. Porque entre más lo critican, entre más atacan la resurrección de Cristo, se sigue levantando gente que le crea a la gloria de Dios, que lo pueda disfrutar, que pueda entender que esa gloria se puede mover en ti y en mí. Esto es real. Esto es real. Pongan las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Si convienen cosa mortífera, no les hará daño. Hoy es el tiempo en que la iglesia, mire, a mí me encanta trabajar mucho con los niños. ¿Sabe por qué? Porque ellos, así como hoy agarran el celular, los aparatos, y no le tienen miedo, un día van a decir: yo voy a orar por ese, voy a orar por ella, y Dios lo va a resucitar. Y a lo mejor hasta tú le digas: no, mijito, no haga usted eso. Pero ese niño está convencido del poder de Dios. Ahora yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Usted a qué vino? ¿A cantar nada más que Cristo resucitó, o a empezar a disfrutar la gloria de Dios? Porque eso fue lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Nos trajo otra vez la gloria del Padre, la esencia del Padre, y le demostró que Él resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre Celestial. Nosotros como iglesia deberíamos todos los días levantarnos, dejar de ser quejumbrosos y empezar a decirle: Señor, yo sé que hoy me vas a usar. Yo sé que hoy me vas a usar. Yo sé que, Señor, hoy estoy preparado para esto. Y entre más usted busque la gloria de Dios, la presencia de Dios, usted va a vivir en eso. Cierre sus ojos, iglesia. Cierre sus ojos, iglesia. Yo no sé cuántos pueden en este momento tomar un tiempo y de empezar a decirle: Señor, yo creo en un Cristo que resucitó, un Cristo que es real, un Cristo que está a la diestra del Padre. Tu resurrección no fue en vano. Con la resurrección trajiste dones a los hombres y nos lo dices todo, Padre Celestial. Así que en esta tarde, lo que Cristo ganó en la resurrección fue volver a traer la gloria del Padre, y que nosotros la podamos disfrutar. Todos los días, mi hermano, de aquí en adelante, levántese cada mañana y empiece a disfrutar a su papá, a su Padre Celestial. Abrácelo, cuélguesele del cuello si quiere, pero corra a la presencia del Señor. Métase con el Señor, porque todo se lo está queriendo ya dar para usted, a una iglesia poderosa, a una iglesia de poder, a los entendidos que van a resplandecer. Que nosotros le podamos decir a nuestros niños con toda seguridad: el Cristo en el que yo te estoy enseñando es capaz de todo, no tiene límites. Y cuando ellos lo empiecen a poner en práctica, se van a dar cuenta de algo: Cristo no va a ser un cuento más en sus vidas, va a ser algo tangible, mi hermano, algo real, algo que lo puedan disfrutar. Padre, en esta hora te damos gracias por haber levantado a Cristo de la muerte. Padre, te damos gracias porque tú le dices todo el poder y toda la autoridad. Y cuando Él se presenta delante de sus discípulos, les dicen:
Todo poder y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si comen cosa mortífera no les va a hacer daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, gracias por haberlo ganado todo para nosotros. Hoy yo lo tomo. Dígaselo en esta tarde: hoy yo lo tomo. Hoy es para mí, Señor. Esto lo ganaste tú, Señor, en la cruz del Calvario y al resucitar. Gracias, bendito Dios. Hoy estoy aquí delante de tu presencia para honrarte y para exaltarte, porque mi Cristo está vivo. Mi Cristo está vivo. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive, mi hermano. Denle el mejor aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya.